Pero abrimos el programa hablando de este hombre, Sí. que es protagonista de una historia realmente insólita. Una historia insólita. Mira, no sé si tenemos ahí el tuit enmascarado para poner, el tuit de Javier Esmaldone, que lo cuenta muy bien, muy sintético. Dice, Milei se reúne con alguien que dice llamarse Julián P. Lo anotan en el registro de audiencias con el ID, que es como si fuese el número de documento que dice tener, sin pedirle el documento. 2, porque esto está enmarcado en todo el quilombo, el escándalo, la estafa libra, ¿no? 2, el fiscal Tayano pregunta a Migraciones por P. Julián y le dicen que nunca entró al país. Y ahí todos empezamos a decir que este muchacho es un fantasma, existe, no existe. 3, el fiscal Tayano pregunta a Interpol, a la Policía Federal y a la Embajada de Singapur por este tipo, por Julián P. y con el número de documento que el tipo decía tener, y le dicen, no existe. ¿Pero qué? ¿Estamos hablando de un fantasma? ¿Estamos hablando del fantasma de la B? No, el fantasma de la B no, el fantasma de la B no. Bueno, la cuestión es que a este hombre que nadie podía encontrar, nadie podía saber quién era, cómo se llamaba realmente, ni la Policía Federal, ni los servicios de inteligencia, ni Interpol. Bueno, a este hombre lo encontraron 3 tuiteros. Se pusieron a hacer una investigación y dieron con el hombre que es uno de los que participó de esta estafa libra en la que estuvo involucrado el presidente de la nación. Uno de esos 3 tuiteros es justamente el señor Javier Esmaldone, que lo tenemos en línea. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Andy, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, me quedé riéndome todavía de... No, es una cosa de locos. Esto podría ser tranquilamente una historia tipo de los Exterminator o algo así, pero pasó de verdad. Sí, pasó de verdad y lo encontramos. A ver, después nos enteramos ayer sobre la noche, después de que, bueno, vos diste la primicia en C5N, de que, bueno, ahí había una víctima que estaba en el programa justo y ellos también habían hecho una investigación por otro lado y habían encontrado más o menos lo mismo. Se voy a explicar cuál fue la confusión. El tema es que, claro, cuando llegó a ser la noticia de que Interpol dice que Julián P. no existe, todos los que estábamos metidos en el tema, que durante 6 meses nos habíamos olvidado ya de Mirá la quién cara era, que tiene el muchacho ese. dijimos, bueno, a ver, no puede ser que no exista, tiene que existir. Hoy en día sabemos que es, si tenemos la foto de una persona, Claro, el chabón existe. más o menos algún Estuvo dato, reunido con Milei, puso los deditos para arriba y todo. No es una truca, no es una truca esa foto, no es una... No es el fantasma de la B. No es inteligencia artificial, claramente. si vos, hoy en día cualquier persona con acceso a internet y con cierta capacidad para buscar, si tenés la cara de alguien, más el efecto multiplicador de las redes, porque esto, por ejemplo, lo encontramos entre 3, 4, que estábamos con nuestras cosas ayer a la tarde laburando cada uno, y estamos en distintos grupos, algunos nos comunicamos por WhatsApp, otros, y uno nos pasaba, mira, yo encontré esto, mira, fíjate, esto me cierra con tal cosa, y así se fue armando el rompecabezas y no sé, tipo 8 de la noche dijimos, acá está. Pero pará, ¿cómo lo encontraron al muchacho este? Lo encontramos googleando básicamente googleando. ¿Sí? Boludo, te habla del estado de situación, te habla del estado de situación de la justicia argentina, de los servicios de inteligencia. O de lo boludo que se hacen los boludos. Si Javier está explicando que es con un poco de paciencia mínima y poniéndote a buscar, básicamente googleando, yo que no soy un negado para el tema este. Pero esa sería una primera pregunta, Javier, ¿son o se hacen? Bueno, ese es más difícil. ¿Sí? Yo tiendo a pensar que generalmente son antes que hacerse, porque es más difícil hacerse. Pero a ver, yo quería retomar un poco lo que leías en el tweet para contar, para que se entienda bien cómo es este desaguisado, porque acá hay algunas cosas que pueden ser tomadas como se hacen, pero en algunas otras queda claro que son. ¿Esto cómo empieza? Este señor Julián P. se reúne con el presidente Javier Milei, ya presidente, el 19 de octubre del año pasado, en presencia de Manuel Adorni y de Mauricio Novelli, que es el otro organizador de Tech Forum, que le decíamos el Poncipalooza, porque eran toda una banda de gente con prontuario, y se reúnen y queda registrado en el registro de audiencias de Presidencia de la Nación, y ahí aparece como Julián P., PEH,
con un ID, como ciudadano de Singapur, con un ID que tiene 7 dígitos numéricos. Primer problema, los ID de Singapur tienen una letra, 7 números y otra letra al final. O sea, es como que yo te dé mi DNI y diga que mi DNI empieza con @777. Es como con H. Sí, @gmail.com. Es algo así, decir. Sí, es como Homero Simpson cuando le preguntaron el número de Seguro Social, dijo 5. Claro. Todos 5. Bueno, acá, ¿qué pasó? Claramente nadie le pidió una identificación de este tipo. Le preguntaron, vas a saber si le preguntaron o por ahí el que cargó esto en el registro de audiencias. Acá en el chat dicen que Rubió. Saviola se puso lentes, dicen en el chat, que el conejo Saviola se puso lentes, dicen en el chat. Puede ser. Bueno, ahora, ¿cuál es el detalle? Esta reunión se hace en el Hotel Libertador. O sea, Claro. tenemos al presidente de la nación dando audiencias a personas reuniéndose fuera de la Casa Rosada. Claro. Cuando uno va a la Casa Rosada, cualquiera que haya ido a la Casa Rosada o alguna dependencia o el Congreso o lo que sea, para entrar lo primero que te piden es el DNI, Claro. ¿sí? O el pasaporte o lo que sea, tenés que mostrar una identificación. Acá no pasó eso. Entonces ya arranca así, ¿sí? Arranca con alguien que no puede existir como se presentó porque ese ID de Singapur no existe. Y después hay un problema que es un tema cultural y que esto, por eso surge esta diferencia de nombres. Si van a las redes sociales o ponen algún medio, van a encontrar que dan 2 nombres distintos de este tal Julian P. El problema es que el tipo de Singapur, pero étnicamente es chino, y tiene un nombre chino. Ajá. Un nombre chino que son 3 dibujitos. Ahora, los dibujitos chinos se transliteran, o sea, se escriben con el alfabeto occidental y a veces la forma de escribirlo no es única. O sea, hay distintas formas de escribir el mismo Hay nombre. distintas formas de escribir el mismo nombre. Entonces, hay 2 transliteraciones. Una que lo leo como suena, como se lee en español. Bai Ki Hao es una posible transliteración y la otra es P Chi Haur. Pero en ningún momento aparece Julián P. Eso no. Bueno, Y pero el aparece apellido, P. el apellido de él se translitera como Bai O de como larga P. A y latina o como P. Claro. El apellido es P, pero no es el apellido real, es la transliteración. Y el nombre no es Julián. ¿Sí? Si uno va a al barrio chino, por Sí. ejemplo, aquí en Buenos Aires, y grita Susana, un montón de chinas se van a Se dar dan vuelta todas. ¿Por qué? Porque los chinos tienen por costumbre, como es muy difícil pronunciar sus nombres, adoptar nombres occidentales. O sea, vos decís Sí, que no es que el muchacho este se quiso transformar en un fantasma, se quiso ser alguien que o se puso un nombre trucho para que no lo encuentren. Es que es muy difícil pronunciar Peichi Hao, y lo estoy pronunciando mal seguro. Seguro. Sí, seguro que lo estoy pronunciando mal. Estoy con Totó Tayano. Ibáñez y con No en la mesa. La oficina del fiscal Tayano no tiene Google, por ejemplo. No, ponen, a ver, Tayano es un tipo del siglo XX, no sabe usar Sí. estas cosas. Tenés la foto, Tayano. No, pero además, Javier, está ¿Tenés la claro foto? que Tayano no está muy interesado en investigar nada de esto. Bueno. Sí, ni siquiera, Ay. ni siquiera pidió los teléfonos celulares, no, o sea, hace lo mínimo indispensable para Ahí hacerte ya no cuenta sé. que. Para mí, agarró el registro de audiencia y dijo, busquemos a este tipo que está acá. Porque después, en Interpol, cuando hace el pedido de Interpol, pregunta por un tal P y pone el ID que figura en el registro de audiencias, que no es el de él. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, el tipo pregunta por alguien que efectivamente no existe. Nada, es una cosa muy de loco. raro. Es una cosa de loco. Javier, la última. Y esto entonces lo descubrieron entre 3 muchachos que 3, 4 estaban personas. boludeando. Es cierto Hay gente eso lo de que encontró- se Hay armaron. gente que lo encontró por otro lado. Javier. A ver, después encontramos, una vez que ya teníamos el nombre, encontramos que ya había gente el mismo día de la estafa Libra, Que ya sabía. que ya sabía y ya lo había Claro. publicado en Twitter, pero claro, cuando no sabes no lo podés encontrar, es muy difícil. No se puede Sí, creer. pensaba que quedaba muy bien esa definición del Space, que eran los Batmanes del conurbano los que habían encontrado la identidad de P.
Sí, bueno, es un viejo chiste de varias veces que nos hemos reunido así en Space de Twitter para hablar de temas y nos acordamos de los Batman en el Mercosur, Claro, de de caseros. de Cha Cha Cha, Exacto. y bueno, quedó. No se puede creer, no se puede. Javier, felicitaciones por el hallazgo, hicieron un laburazo. Te mando un abrazo grande y gracias por estar acá. Gracias a ustedes, un abrazo grande y buenas tardes. Charlábamos con el amigo Javier Esmaldone, tuitero de Raza, y uno de los tipos que terminó encontrando lo que la CIDE no pudo, lo que el fiscal Tayano no pudo, lo que la justicia argentina no pudo, lo que Migraciones no pudo, lo que Interpol no pudo. Realmente Susano. es una joda. División Palermo, la verdad en Argentina siempre la realidad Susano. supera la ficción, ¿no?